Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Esta vez vamos a hablar de uno de los objetos sagrados más importantes, misteriosos y reconocidos de la historia. Un objeto que al parecer era el instrumento, o mejor, la voz de Dios. Además, buscado por Hitler y por los nazis precisamente para obtener ese poder particular de esta arca de la alianza. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el señor Juan Jesús Vallejo? Bienvenido, Juan Jesús Vallejo, aquí a Ventana al Misterio. Tremendamente feliz de estar en tu canal de YouTube, amiga. Juanje, pues para hablar del arca de la alianza, ¿quién más voy a invitar que a usted, Juan? Pregunta, ¿alguna vez buscaste el arca de la alianza? Sí, en Israel, bueno, buscarla de pico y pala no. Si llegué a tener una reunión con el conservador de Jerusalén, no conseguí luego financiación para con Georradar, justo en un lugar que se llama el túnel de los Ammoneos y en los alrededores, cerca al Monte Moriah, porque en el Monte Moriah la autoridad musulmana no me iba a dar permiso, buscar el arca. Eso sí lo llegué a hacer, luego no conseguí la plata, pero sí lo llegué a intentar, sí lo llegué a intentar. Bueno, Juanje, pero empecemos explicándole a la gente que de pronto no conoce qué es el Arca de la Alianza y por qué se considera un objeto sagrado. Bueno, el Arca de la Alianza, básicamente su historia es la siguiente. Cuando el Éxodo y el pueblo judío sale desde Egipto hasta la tierra de Israel, hay un momento en el que Moisés para en el monte Sinaí y recibe las leyes de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Y cuando baja del monte Sinaí, le dice al mejor artesano del pueblo de Israel que tiene que construir un arca, que es el mismísimo Dios el que le ha dicho que es necesario construir un arca para que se puedan comunicar con él. Entonces, este arca tenía que tener una serie de medidas muy exactas, estar hecha todo el cajón de madera de acacia forrado de oro, y en la parte de arriba, que era la más importante, era el propiciatorio. Ahí lo veis, el propiciatorio es la parte de arriba, que era una tapa de oro macizo con 2 ángeles enfrentados. En medio de estos 2 ángeles enfrentados es donde se manifestaba Dios y donde hablaba Dios. El arca solamente la sabían manejar la tribu de los levitas, que eran hombres santos, hombres puros, que no podían tener propiedades ni tierras y se dedicaban solo a la religión. Ellos son los que activaban el arca. Entonces, cuando activaban el arca, lo que sucedía es que en el propiciatorio, justo en medio de esos 2 ángeles enfrentados, aparecía una luz, y esa luz le hablaba al pueblo de Israel. Es un cacharro muy extraño, ¿no? Porque el arca, cuando los israelitas se perdían en el desierto, podían activar el arca y era Dios el que le decía, sigue recto para la derecha, para la izquierda o date la vuelta para atrás. O sea, se Ujú. comunicaban con Dios y a la vez era un arma muy potente, ya que los levitas sabían activar también el arca para convertirlo en un arma. Así, cuando llegan a la tierra de Israel y se enfrentan a la ciudad de Jericó, lo que cuenta la historia es que la tribu de los levitas fueron tocando fanfarrias y cuernos, y la vibración de los cuernos junto con el poder del arca la vibración del sonido hizo que los muros de Jericó, que eran uno de los más importantes que había en la antigüedad, colapsaran ante el poder del arca. Es más, para activar el arca, y el poder del arca era tal que la distancia del resto de los israelitas tenía que ser en torno a 1 kilómetro. También estaba completamente descrito esto. Por eso la buscó Adolf Hitler, porque tenía un gran poder que podía ser utilizado para la guerra. Dentro del arca había 3 objetos también sagrados
que eran la vara de Aarón, de un profeta, había una jarra con maná, que es el alimento que le manda Dios a los israelíes desde el cielo cuando están haciendo su travesía por el desierto, y las tablas de la ley. Por eso el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los objetos arqueológicos más importantes del mundo, y aunque no se haya encontrado, no significa que no esté guardada en algún lugar del mundo. Exacto, Juan, y digamos que todo ese poder que tenía este objeto sagrado, muchos lo han relacionado con otro tipo de fenómenos. Se habla, por ejemplo, de que cuando esta arca se activaba, se podían ver dos columnas de fuego realmente impresionantes. ¿Cómo es eso? Sí, por eso se ha hablado que si el arca es tecnología extraterrestre y demás. El arca era muy rara porque que apareciera una esfera de luz y pudieras hablar con Dios, pues no es usual. También que hay veces que cuando se activaba el arca, no siempre, aparecían en torno al arca columnas de fuego. Es más, incluso los hijos de un profeta, no recuerdo ahora el nombre cuál, por reírse del arca y no respetar la ley, cuando se acercaron al arca, una lengua de fuego los devoró, los desintegró. Entonces, el arca era compleja de manejar. Repito, solo sabían hacerlo la tribu de los levitas. A el arca no se la podía mirar fijamente porque te quedaba ciego. El arca siempre iba tapada, estaba tapada con paños de color azul y encima envuelta en pieles. Y cuando se cogía, como en esa foto que tú has puesto ahí, tenía que ser con otras varas de madera de acacia. No se podía tocar ni manipular de cualquier forma. Realmente eh, es algo que nos evoca a una tecnología muy superior a la que nosotros tenemos. Bueno, y los poderes de los cuales se le atribuyen a esta arca, muchos dicen que sirvió para separar ríos, para derrumbar montañas, para destruir ejércitos. Ya nos contabas antes, por ejemplo, lo de los muros de Jericó. Creo que también Moisés se supone que pudo abrir el río a través de este poder, ¿no? Es una teoría, no está descrito en el Antiguo Testamento que Moisés utilizara el arca. Y luego otra cosa, en principio no podría haber utilizado el arca porque él cruzó el Mar Rojo antes de que se hiciera el arca que se hizo en la península del Sinaí, con lo cual tampoco tendría sentido eso. El arca sí, efectivamente, se podía utilizar como arma, pero recuerda que lo más importante era la comunicación directa con Dios. El arca luego se guardó en el templo de Salomón, el templo más sagrado para los judíos, en el Santa Santorum del templo. Solo una vez al año podía entrar la Santa Santorum el sumo sacerdote del Sanedrín con alguien de la tribu de los levitas, y entonces activaban el arca. No se sabe exactamente cómo se activaba el arca. Las especulaciones, y por esto el toque de trompeta que hubo en torno a Jericó y demás, se piensa que el arca se activaba mediante un sonido, mediante una vibración. El Sen Semaforash, el verdadero nombre de Dios, que tiene 216 letras. Recitando estas 216 letras es que el arca se activaría, pero son todo especulaciones porque no hay un manual de cómo se activaba realmente el Arca de la Alianza. Hablemos también de los efectos que se podían generar cuando no manipulaban de manera adecuada este objeto, porque ya nos explicabas que solamente los de esta tribu eran, digamos, los que tenían ese conocimiento para poder activar este objeto, pero muchas personas se atrevieron a ir en búsqueda de esa activación y realmente las consecuencias eran bastante terribles. Sí, efectivamente, como los dos hijos de este profeta que te comenté, que se acercaron al arca riéndose del arca y no respetando la ley judía, porque una noche encendieron un fuego y una lengua de fuego les devoró. También, por ejemplo, como te decía, la gente se quedaba ciega si miraba directamente el arca. Estamos ante ante el objeto de poder posiblemente más importante de la historia, porque es un objeto de poder que habría demostrado, valga la redundancia, su poder derribando los muros de Jericó. Mucha gente me dirá, ¿y entonces por qué no utilizaron el arca?
cuando Nabucodonosor II arrasó Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo. Desde mi punto de vista, la teoría es, bueno, pues no les dio tiempo ni a sacarla ni a activarla ante el ataque de Nabucodonosor II. Y luego también el arca no era como disparar un misil, o sea, sí, durante varias horas moviendo el arca, y tocando las trompetas derribaron los muros de Jericó, pero tampoco parece que hubiera un manual claro del arca como para que del arca salieran rayos y matara ejércitos, ni cosas de estas, algo que jamás sucedió. Entonces, claro, estamos ante un objeto del que por desgracia sobre sus poderes sabemos realmente poco. Juanje, ahora hablemos de las teorías que plantean que este objeto podría relacionarse con una tecnología avanzada. Muchos incluso la han llegado a relacionar con tecnología extraterrestre. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Es que se habla que el arca era un condensador eléctrico. De alguna forma era un condensador y por eso si tú la tocabas el arca te destruía, porque te podía dar una descarga eléctrica. Y hay ingenieros industriales y eléctricos que apoyan esta teoría, que realmente el arca de una forma u otra era un generador eléctrico, algo que hace miles de años pues lo convertía en un objeto mágico. Yo soy de los que va un paso más allá, porque un objeto eléctrico no hace que aparezca una esfera de luz y de esa esfera de luz te aparezca una luz. Es más, la revelación del arca a Moisés, hay que repetir, que se da en el monte Sinaí. Y lo que cuentan los textos es que cuando Moisés hablaba con Dios, aparecían unas columnas de luz, luces extrañas encima del monte Sinaí. ¿Puede esto relacionar el Arca de la Alianza con tecnología extraterrestre? Desde mi punto de vista, sí. Juan G., y después, ¿qué pasó con el arca? Porque se supone que al arca le diseñaron un templo, estuvo ahí unos tantos años, pero ¿qué pasó con ese objeto sagrado? ¿Cuáles son las teorías alrededor de esto? Joana, hay un montón. El arca se le pierde la pista en el siglo VI antes de Cristo Aquí hay tiempo para que las cuentes todas. Sí. El arca se le pierde la pista en el siglo VI antes de Cristo, cuando Nabucodonosor II arrasa Jerusalén. Luego no sabemos si el arca volvió a estar en el templo, no tenemos absolutamente ni idea. En la época de Herodes, cuando se reconstruye el templo, no hay ninguna crónica que diga que el arca estuvo ahí. Entonces, teorías distintas. Una teoría habla de que el arca nunca ha salido de Jerusalén y está escondida debajo del monte Moriah, debajo de lo que era el suelo del antiguo templo de Salomón, que por eso yo me reuní con el conservador de Jerusalén. Esa es una teoría, que el arca, como Jerusalén era un queso de Gruyère y Jerusalén tenía muchísimos túneles por temas defensivos, ya que además Jerusalén no era una ciudad fácil de defender. Yo he estado hace pocos meses en mi viaje a Israel, por ejemplo, enseñándole a la gente la ciudad de David y túneles de la ciudad de David de hace miles de años. Entonces, que el arca estuviera ahí es una posibilidad. Otra posibilidad es que el arca Juan esté en G., el... yo Dime. quisiera que nos contaras un poco cuando fuiste allá a investigar esto, qué información te encontraste, cómo fue eso. No, la apertura por parte del señor que era el conservador de Jerusalén, te estoy hablando de hace 10 años, que yo ya soy un poco viejo, fue total. Y además el tipo me dijo, oye, qué buena idea para un documental. No creo que encuentres el arca, pero vamos, era algo buenísimo. No sé si luego alguien lo ha hecho o no lo ha hecho. No tengo absolutamente ni idea. Yo sí conseguí la colaboración del conservador de Jerusalén y del gobierno israelí por parte de la oficina del Ministerio de Turismo, pero no conseguí la plata para hacer ese documental. ¿Qué es lo que te encuentras cuando vas allí? Muy sencillo, o sea, tú tienes varias formas de meterte en el Jerusalén subterráneo. Yo ahora cuando estuve en la ciudad de David y bueno, pues lo que sucede es que ya cuando el rey David llega a Jerusalén, y son todas excavaciones arqueológicas que se han ido haciendo en las últimas décadas, cuando el rey David llega a Jerusalén y se queda allí en la ciudad, pues hace un sistema de túneles, por ejemplo, pues por el tema del agua.
Entonces tú puedes ir por esos túneles y puedes pedir hasta un permiso para meterte por esos túneles. Luego, justo en el sitio donde está el Muro de los Lamentos, hay que decirle a la gente, explicarle que es el Monte Moriah. El Monte Moriah es el lugar más sagrado del mundo donde se construiría el Templo de Salomón. Es una colina tan pequeña que ni se ve, está tapiada. A día de hoy, arriba está lo que se conoce como la explanada de las mezquitas. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, el lugar sagrado para los musulmanes. Y bueno, pues el muro de los lamentos, que está justo pegado en el Monte Moriah, a la izquierda, si te desplazas a la izquierda, hay otro túnel, que es el túnel de los Ammoneos, por donde también estás pisando el estrato arqueológico de Jesucristo, en el que vivió Jesucristo. Y tú cuando vas por el túnel de los Ammoneos, ves, por ejemplo, una reja con túneles que llevan hacia adentro del Monte Moriah, pero hay que pedir un permiso especial al gobierno israelí y es un problema abrir la reja porque te están metiendo en territorio musulmán. Entonces esto provoca un conflicto bastante importante en la zona y no se puede hacer. Entonces realmente hay muchísimos huecos y subterráneos debajo de Jerusalén. Siempre se hicieron desde la llegada de David por temas defensivos, por temas de agua. O sea, a ver, la gente no entiende que todas las ciudades antiguas se destruían y se construían encima de los escombros. Entonces, cuando tú vas por Jerusalén, y yo esto a la gente cuando va a mis viajes de autor se lo explico, y vas por la Vía Dolorosa, le digo, genial, estamos en la Vía Dolorosa, toca aquí la piedra donde supuestamente Jesucristo puso la mano, es imposible. O sea, la Vía Dolorosa ni siquiera sabemos cómo era y además está como 6 metros por encima de lo que es el estrato arqueológico donde vivió Cristo. Entonces yo siempre me lo llevo a un sitio, a la escalinata del templo. La escalinata del templo está detrás del Monte Moriah. Entonces cuando me siento allí les digo, este suelo, por aquí sí caminó Cristo, sin ninguna duda. O sea, no hay duda arqueológica que por aquí caminó Cristo. Y ves que no hay turistas. Todos los cristianos y todos están en el otro lado, donde no estuvo Cristo, Claro, y donde estuvo Cristo no van. O sea, es una cosa bastante absurda, ¿no? Y entonces yo me lo llevo ahí y siempre estamos solos, además, ¿no? Y además me lo llevo para que vean lo que era el mercado del templo, donde Jesucristo echa los mercaderes y tal. Pues se ha sí. excavado y se puede ver. Y no hay turistas. Y ahí también estuvo Cristo, ¿vale? Entonces es como muy chistoso, ¿no? Y bueno, pues es posible que debajo de esos lugares, incluso si pudiéramos excavar más o ver más, haya una oquedad donde esté el arca. ¿Y por qué no? O sea, vamos a ver, para los judíos era fundamental tanto el arca como otros 2 objetos, que era la menorá y la mesa de Salomón. Eran los 3 objetos sagrados que había en el templo de Salomón. Entonces, que se escondieran y se guardaran debajo del mismo templo es algo que es bastante sensato. Cosa distinta es que en los saqueos posteriores que se hicieron también de Jerusalén por parte de los romanos, en concreto fue el año 66 después de Cristo por Tito, el general Tito, que luego fue emperador, que en el saqueo también se llevaran el arca. Pero bueno, en el arco de Tito, en el arco de triunfo de Tito, en Roma, no parece que lo que se ve ahí sea el arca, sino que ahí lo que se ve claro es la menorá, o sea que Tito se llevó la menorá hasta Roma, creo que es un documento histórico clave, y posiblemente el otro objeto que se llevó en una caja que se ve que van llevando los romanos hasta el templo de Júpiter Capitolino, donde se guardaban los tesoros de los saqueos, es muy posible que fuera la mesa de Salomón, no el arca. Ah, ok. Bueno, Juanje, ya exploramos esa primera posibilidad, que es que el arca esté guardada en alguna parte de Jerusalén. Sí. La segunda teoría, ¿qué otra teoría hay respecto a esto, a la ubicación como tal del arca? Que Menelik, el hijo de Salomón y la reina de Saba, el templo de Salomón se construye porque la reina de Saba manda gran cantidad de diamantes y de oro. Saba es el actual Yemen. Que el hijo de esa unión entre el rey David y la reina de Saba, que fue Menelik, se llevara el arca por despecho desde Jerusalén y la llevara hasta la actual Etiopía. Y además, el investigador Graham Hancock hizo muy clara la ruta
el arca habría estado primero en la isla de Elefantina, en Egipto, en Asuán, donde había una gran comunidad judía, y segundo, habría estado custodiada en el lago Tana, en un monasterio del lago Tana, para acabar, como está a día de hoy, en la iglesia de Santa María de Aksum, al norte de Etiopía. Es más, allí los etíopes todos los años sacan réplicas del arca. El arca, que supuestamente es la original, nunca sale de esa iglesia. El conservador del arca, además, no sé por qué, siempre se acaban quedando ciegos. El último se quedó también ciego. Y bueno, pues es la segunda posibilidad, que estuviera en Etiopía y que ese arca real esté en la iglesia de Santa María de Aksum o escondida en algún otro lugar de Etiopía. Por eso en Etiopía había unos judíos de color negro que eran los falashas. Entonces, esa es una opción. Y luego tenemos una tercera opción, que digamos que, bueno, habría otras cuartas y quintas opciones, pero vayamos a la tercera opción, que es, digamos, la más exótica, y es que en Zimbabue hay una tribu, que son los Lemba, los podéis buscar en Google, que los Lemba, que son otros judíos negros, que llevan también todos los paños que llevan los judíos y todo para sus liturgias, aunque el gobierno de Israel no reconoce su judaísmo, además se meterían en un problema geopolítico, tendrían que sacarlos, pero bueno, no reconoce su judaísmo, pero vamos, ve uno las fotos y son más judíos pero bien judíos. Los Lemba lo que dicen es que hasta su territorio llegó un objeto que ellos llamaban la voz de Dios. Pero la voz de Dios era muy poderosa y no sabían manejarla y les daba miedo, y la enterraron en los montes Dunge, al interior de Zimbabue. Y ahí se le perdería la pista. Sería un tercer lugar, Zimbabue, para buscar el Arca de la Alianza. Bueno, pero nos estabas diciendo, para mí esa es la teoría más exótica, pero la que más me llama la atención, la de esta tribu en Los Zimbabue, Lemba, Juanje, me los parece Lemba. demasiado curioso. Uh-huh. ¿Qué otra teoría? Porque dijiste, hay una cuarta y posiblemente una quinta. Puede haber más. Puede haber más, que es lo que yo quería haber hecho en el documental este que nunca hice. Y es, por ejemplo, que el arca se hubiera quedado a medio camino entre Jerusalén, Jordania, Egipto, por la ruta nabatea. Hay diferentes cañones en un lugar, por ejemplo, que se llama Eket, donde se han hecho excavaciones arqueológicas, se han salido infinidad de objetos judíos muy antiguos y eran cañones con cuevas que se utilizaban para esconder objetos sagrados. Eso sería otra opción, que yo la barajé para hacer aquel documental. Habría una quinta opción, que es que el cajón que se ve en el arco de Tito no sea la mesa de Salomón y fuera el arca. Entonces el arca habría pasado por Roma y luego podría haber acabado en Carcasona cuando Alarico conquista Roma y se lleva todo el tesoro de Júpiter Capitolino, se lo lleva hasta el sur de Francia. Sería otra opción, yo no la veo probable. Y bueno, y todo lo que queramos especular. Sí, así es porque alrededor de este objeto, por supuesto, también salen un montón de teorías conspirativas y podemos imaginarnos una cantidad de cosas. Hablemos, Juanje, de la búsqueda de los nazis y la obsesión que tenía Hitler por este objeto sagrado. Sí, Hitler arrancó una operación que se llamaba Trompetas de Jericó, que funciona sobre todo en el año 1942. Él la busca en Venecia, pensando que los templarios habían encontrado el arca. Fíjate si hay opciones. Porque él pensó que los templarios podían haber encontrado el arca cuando ellos excavan el monte Moriah en el siglo XI, siglo XII después de Cristo, no recuerdo exactamente la fecha, ya que a comienzos del siglo lo diré, perdón, un grupo de ingenieros británicos militares excavó el templo y encontraron objetos templarios. O sea, los templarios excavaron el templo seguro. Y es posible que encontraran grandes tesoros. Entonces, ellos la buscan en Venecia, pensando que los templarios podían haber encontrado el arca. La buscaron también incluso en Túnez, en un cementerio donde había tumbas templarias. Y luego también la buscaron en la ciudad de Tanis, al norte de Egipto, en el delta. ¿Por qué? Porque hay un faraón, no recuerdo el nombre ahora, que conquista Oriente Medio, o sea, conquista Jerusalén, y los textos egipcios dicen claramente que él saquea Jerusalén y se trae sus tesoros hasta Tanis. Ese texto está y ese texto es real.
Entonces, por eso los egipcios, tampoco recuerdo ahora mismo el nombre del arqueólogo que hizo la búsqueda, lo estuvo buscando en Tanis, en Egipto. Juan G., el poder de este objeto sagrado es tanto. ¿Usted considera que hay otros objetos, por supuesto, que tienen, digamos, que se le da ese nombre de objeto sagrado, pero usted considera que este es quizás el objeto sagrado más importante? Para mí sí, para mí sí. Porque yo te puedo hablar de objetos sagrados, ¿vale? El Santo Grial, la copa con la que Sí, supuestamente José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, pero no hay un texto que diga realmente fulanito de tal bebió del Santo Grial y se hizo inmortal, ni cosas así. Pero del arca sí hay textos que dicen que se utilizó como un arma muy superior a cualquier cosa que habían visto en su tiempo, y sí hay textos que dicen que el arca se utilizaba para comunicarse con Dios, creándose esa esfera de luz en el propiciatorio y apareciendo una voz que parecía que venía de otro mundo. Entonces, claro, el arca tiene un revestimiento fantástico para mí que no tiene ningún otro objeto en la historia. Por mucho que se haya esforzado Indiana Jones ahora con la máquina antiquitera, o se esfuercen con el Santo Grial, o con otras cosas, o sea, realmente es que el arca tiene una historia muy potente detrás. claro que sí. Juanje, hablemos un poco de sus recorridos, de su empresa con la cual usted hace algunos viajes de autor. ¿A dónde puede ir la gente cuando van a Jerusalén? Usted ya nos contaba dónde los lleva, pero hagamos un pequeño recorrido también por ese espacio para que la gente se anime. No, Jerusalén tiene tanto que ver que mínimo llevó a la gente 4 días a Jerusalén. ¿Vale? Jerusalén es la ciudad arqueológica más compleja del mundo. Jerusalén la puedes explicar metro a metro y calle a calle. Yo siempre les digo a la gente que Jerusalén para mí es una gran mentirosa, porque tú llegas a Jerusalén y sabes que todo pasó allí, pero no sabes exactamente dónde. ¿Por qué? Porque después de la primera revolución de Judea en el 66 después de Cristo y la segunda en el siglo II después de Cristo, Jerusalén es arrasada por los romanos durante más de un siglo. No pueden entrar judíos en Jerusalén y además se construyen templos romanos que luego se destruyeron para hacer las iglesias y las mezquitas y todo lo que vemos hoy. Entonces, entender Jerusalén es una tarea muy ardua, y luego aparte tienes que entender, Joja, que es la ciudad más espiritual del mundo. O sea, allí tienes el Santo Sepulcro, donde crucificaron y enterraron a Cristo, que además es de los pocos sitios que arqueológicamente sí tiene sentido que la crucifixión fuera ahí. La gente que viene conmigo, yo los llevo para que vean unos nichos que son del siglo I. O sea, sí es posible que la escena de la crucifixión fuera ahí, donde está el Santo Sepulcro. Ahí está el Monte Moriah, no hay duda ninguna, ahí en Jerusalén. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa y está el Domo de la Roca, el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del antiguo templo, el segundo templo que erige Herodes. Y en todo esto te encuentras todo un mare magnum humano de musulmanes, de judíos rezando en el muro, de judíos que suben arriba al monte Moriah todas las mañanas, escoltados por la policía, porque si no, obvio, los apedrean y de todo, de ir al Santo Sepulcro, que es una experiencia maravillosa. Yo que no soy cristiano, hay una espiritualidad que no te puedes ni siquiera imaginar, caminar al lado de la tumba de Jesucristo. Entonces, no, yo por eso pongo en mis viajes mínimo 4 días para ver Jerusalén. Tiene 1000 cosas que ver. Aparte, caminar por sus calles, por el casco antiguo, es una maravilla. No te creas que es hiper gigante. Tiene como 1 kilómetro de lado, no tiene más. Pero es una auténtica maravilla. Está dividida en 4 barrios que son completamente diferentes: el armenio, el cristiano, el judío y el musulmán. Y además con fronteras invisibles, que si no llevas un guía o alguien que te lo enseñe, no lo vas a entender. Entonces, no, es una maravilla, es algo único en el mundo. Pero Juanje, el próximo viaje que usted tiene es a Egipto. ¿Cuándo Sí, es? ¿Cómo hace la gente para enterarse de esto y con bueno, usted? lo Porque es que puede... imagínese, uno puede planear un viaje a Egipto, pero planear un viaje a Egipto con una persona que ha estado no sé cuántas miles de veces allá, que conoce 14. perfectamente la historia, pues aprovechen.
Esta va a ser mi 14ª vez en Egipto. Y cuando voy me voy un mes, no me voy 2 días. Entonces, no, muy sencillo. Hay una página web, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí voy poniendo los viajes que se pueden hacer conmigo. Pues voy a hacer 2 grupos, uno en septiembre y otro en octubre. El de septiembre arranca el 18 de septiembre. Ahí tienen toda la información en viajesjuanjesusvallejo.com. Y el año que viene mi idea es hacer Perú, Turquía y otra vez Egipto. Así que ahí vais a tener toda la información, toda la gente que quiera acompañarme a uno de esos viajes de autor. A ver si te vienes tú, Joja. Yo quiero ir al de Turquía. Usted sabe que lo tengo ahí fichado, Juan. Listo, Ese es iremos el a que estoy Göbekli Tepe. esperando con ansias. Ese es el que estoy esperando con ansias. Juanje, ya para cerrar, ¿qué conclusión tiene usted sobre el Arca de la Alianza? Uno, dos, ¿en algún momento cree que vamos a tener más información sobre el paradero o definitivamente esto es un misterio total? Creo que Dios es tan listo que la escondió, porque tiene tanto poder que nos pelearíamos por ella. Eso es lo que creo, que nunca va a aparecer. Ah, qué chévere esa reflexión, Juanje. Juanje, Sí. gracias, muchas gracias por estar aquí, hacer este recorrido tan rápido, pero también tan informativo sobre este objeto sagrado que llama la atención de todos y que por supuesto siempre va a estar en el misterio. Gracias, Juanje. Muchas gracias, amiga. Bueno, ustedes ya saben, si les gustó este video, pues dejen dedito arriba, envíen todos sus comentarios si quieren tener otra vez a Juan Jesús, con qué tema les gustaría que lo volviéramos a invitar y recuerden dejarnos el dedito arriba y suscribirse a este canal. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.